Jesús está vivo. Jesús es real. Caminó por esta tierra y ahora reside en el cielo, intercediendo por todos nosotros, ofreciendo esperanza, gracia y amor a cada creyente. Su presencia trasciende el tiempo, tocando vidas de maneras milagrosas y profundas. Esta verdad se volvió sorprendentemente clara para Landon Bitley, un joven cuya experiencia cercana a la muerte en 1997 le reveló un mensaje del más allá, un mensaje que según él venía directamente de Jesús. Lo que presenció durante esos momentos al borde de la vida y la muerte sigue cautivando e inspirando. Era un domingo aparentemente rutinario, el 19 de octubre de 1997, cuando la familia Bitley emprendió lo que debería haber sido un viaje a casa sin incidentes desde la iglesia. Landon, que en ese momento era solo un niño pequeño, estaba abrochado de manera segura en el asiento trasero del Pontiac Sunfire de la familia, junto a sus amorosos padres, Julie y Andy. El ambiente era tranquilo y normal, un reflejo de la pacífica tarde de domingo. Pero en un instante, sus vidas se desviaron de su rumbo, alteradas para siempre por una tragedia imprevista. Julie recuerda esos momentos desgarradores con dolorosa claridad. Cuando se acercaban a una intersección, Andy intentó advertirle del peligro, pero sus palabras quedaron ahogadas por el caos que se desarrollaba a su alrededor. De la nada, una ambulancia atravesó la intersección y se estrelló contra su auto con una fuerza devastadora. Landon fue rescatado de los escombros destrozados 3 veces, desafiando a la muerte misma cada vez. Pero lo que experimentó en esos momentos entre la vida y la muerte conmocionó a su familia hasta los cimientos. Regresó con un mensaje tan escalofriante y profundo que dejó a quienes lo rodeaban cuestionando los límites entre esta vida y la próxima. ¿Qué vio Landon? ¿A quién conoció en ese misterioso otro reino? ¿Y cómo su experiencia dio forma a la misión que trajo consigo? Para descubrir la historia de la milagrosa supervivencia de Landon y la extraordinaria visión que compartió, primero debemos recordar ese fatídico día, un día que comenzó con esperanza y fe, pero terminó con el tipo de prueba que pocas familias podrían imaginar soportar. El choque fue devastador. Ambos padres de Landon sufrieron heridas graves, pero la tragedia fue aún mayor para su padre, Andy, que no sobrevivió al impacto. Julie se quedó lidiando no solo con su profundo dolor, sino también con la abrumadora responsabilidad de ayudar a su hijo a recuperarse. La escena se desarrolló en la intersección de Mint Hill, donde sus vidas dieron un giro catastrófico cuando un vehículo de rescate, que se dirigía a toda velocidad para responder a otra llamada de emergencia, chocó contra su automóvil, asestando otro golpe aplastante. Esta segunda colisión agravó el caos, y los rescatistas tuvieron que luchar para localizar a Landon entre los escombros. Cuando finalmente lo encontraron, no respondía, su pequeño cuerpo mostraba las marcas del inmenso trauma que había sufrido. Los primeros intervinientes comenzaron de inmediato a tomar medidas para salvarle la vida y Landon fue trasladado en avión para recibir atención de urgencia en el Centro Médico Carolinas. Pero la lucha de Landon por sobrevivir estaba lejos de terminar. Su estado seguía siendo crítico, ya que perdía el conocimiento varias veces, tambaleándose al borde de la muerte varias veces. Perdió el conocimiento en el lugar del accidente, una vez más durante el frenético vuelo al hospital y otra vez mientras estaba bajo el cuidado del personal médico. Con solo 8 años, la vida de Landon pendía de un hilo. Sin embargo, en esos momentos de inconsciencia, Landon experimentó algo extraordinario. Más tarde relató visiones vívidas de lo que creía que era el cielo. Describió calles doradas que brillaban con luz, un lugar de paz indescriptible. Habló de encontrarse con Jesús y estar rodeado de ángeles, cuya presencia le ofrecía consuelo y tranquilidad. Aún más asombrosos fueron los encuentros con su difunto padre y 2 parientes que nunca había conocido en vida, parientes de cuya existencia solo se enteró después de compartir su historia. Estas experiencias profundas dejaron una marca indeleble en el joven Landon, provocando preguntas sobre la vida, la muerte y los misterios del más allá. Las visiones se convirtieron en la piedra angular de su comprensión de la fe y la vida después de la muerte, moldeando su perspectiva de maneras que pocos pueden comprender. Ahora,
Como adulto, Landon sigue reflexionando sobre esos momentos con asombro y admiración. Su viaje es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y los misterios perdurables de lo que hay más allá de esta vida. El accidente fue más que una tragedia desgarradora, se convirtió en una ventana a algo mucho más grande que el propio Landon. Su experiencia le ofreció una profunda sensación de paz, una fe fortalecida y la comprensión de que la vida se extiende más allá de lo que podemos ver y entender. Fue una revelación que lo ayudaría a superar las pruebas más difíciles. Para Julie, la madre de Landon, los días posteriores al accidente fueron una tormenta de incertidumbre y dolor. Los médicos pintaron un panorama sombrío del futuro de Landon. Advirtieron que las lesiones que había sufrido eran tan graves que su recuperación parecía poco probable. Si sobrevivía, le explicaron, tal vez nunca recuperaría por completo su función cognitiva. Existía una posibilidad real de que Landon permaneciera congelado en su estado de 8 años, incapaz de caminar, hablar o incluso alimentarse por sí mismo debido al extenso daño cerebral. A pesar del sombrío pronóstico, Julie se aferró a la esperanza con una determinación inquebrantable. Se preparó para enfrentar cualquier resultado, lista para aceptar y cuidar a su hijo sin importar los desafíos. Para ella, Landon era todo lo que le quedaba. Su esposo se había ido y sus instintos maternales surgieron, obligándola a luchar por la vida de su hijo con todo lo que tenía. Incluso si eso significaba cuidar a un niño con una discapacidad grave por el resto de sus días, el amor de Julie por Landon le dio la fuerza para soportarlo. Su determinación era inquebrantable. El amor de Julie por su hijo se convirtió en su luz guía en los momentos más oscuros. Se armó de valor contra la desesperación y se preparó para asumir cualquier carga que se le presentara, decidida a darle a Landon una oportunidad en la vida, sin importar la forma que esa vida pudiera tomar. Sin embargo, el corazón de Julie estaba apesadumbrado por emociones conflictivas. En el funeral de su esposo, Julie se sintió consumida por el dolor, la ira y la confusión. Cuestionó a Dios, luchando con el dolor de su pérdida y los crueles giros del destino que habían devastado a su familia. ¿Por qué les había sucedido esto? ¿Por qué no habían sido protegidos en su momento de mayor necesidad? Estas preguntas la perseguían, dejándola luchando con su fe, incluso mientras se aferraba a la esperanza de que, de alguna manera, la supervivencia de su hijo daría sentido a su sufrimiento. A pesar de su inmenso dolor, Julie se aferró a la oración como su salvavidas, derramando su corazón ante Dios por la recuperación de Landon. Su fe, aunque puesta a prueba por un profundo dolor e incertidumbre, le trajo un pequeño pero constante consuelo. Creía que, incluso en lo más profundo de su desesperación, Dios todavía estaba escuchando. Aunque no tenía todas las respuestas, se aferró a la esperanza de que él no la había abandonado a ella ni a su hijo. El viaje de Julie a través del duelo fue una mezcla turbulenta de tristeza, duda y resiliencia inquebrantable. La pérdida de su marido y la incertidumbre que rodeaba la supervivencia de Landon pesaron mucho en su espíritu. Tal vez nunca llegara a entender del todo por qué su familia tuvo que soportar un dolor tan devastador, porque se habían llevado a su marido mientras que su hijo se había salvado. Pero a pesar de todo, se mantuvo firme en la creencia de que el amor, la fe y la perseverancia podían ayudarla a superar incluso los momentos más oscuros. Entonces llegó un momento de gracia asombrosa. Después de semanas debatiéndose entre la vida y la muerte, sostenido por máquinas de soporte vital, Landon despertó milagrosamente. Para Julie, fue nada menos que una plegaria respondida. Contra todo pronóstico, los médicos no encontraron señales de daño cerebral, un resultado que habían considerado imposible. Esta recuperación milagrosa llenó a Julie de gratitud, una chispa de luz en medio de las sombras de su pérdida. Pero con esta alegría llegó un desafío inmenso. Mientras celebraba el regreso de su hijo a la conciencia, Julie se enfrentó a la desgarradora tarea de decirle que su padre se había ido. Landon, todavía cubierto de cicatrices y envuelto en vendas, estaba frágil, tanto física como emocionalmente. Julie temía el impacto que una noticia tan devastadora pudiera tener en él. Equilibrar su alivio por la supervivencia de Landon con el profundo dolor de su pérdida no fue una tarea fácil.
En un momento de ternura y cautela, Julie decidió abordar el tema con delicadeza. Le preguntó a Landon si sabía dónde estaba su padre. La respuesta de Landon la dejó atónita. Con una tranquila certeza, le dijo que había visto a su padre, en el cielo. Pero sus revelaciones no terminaron allí, insinuando experiencias más profundas y profundas que tuvo durante su tiempo al borde de la vida y la muerte. Los encuentros celestiales de Landon no terminaron con ver a su padre. También describió el encuentro con otros miembros de la familia, parientes que nunca había conocido en vida. Entre ellos había hermanos de los que no podía saber nada, 2 hijos que Julie había perdido por abortos espontáneos mucho antes del nacimiento de Landon. Julie se quedó atónita mientras escuchaba, dándose cuenta de que nunca le había contado a Landon sobre esos dolorosos capítulos de su vida. Sin embargo, él habló con certeza y claridad, relatando detalles que solo profundizaron su sentido de asombro por sus experiencias. Cada vez que Landon se enfrentó a la muerte, describió diferentes visiones del cielo. Pero fue durante su tercera experiencia cercana a la muerte que recibió un mensaje profundo. Dijo que Jesús lo visitó, ofreciéndole consuelo y una misión. Jesús le ordenó a Landon que regresara a la tierra, viviera una vida que reflejara los valores cristianos y difundiera la verdad sobre su existencia. Las palabras tuvieron un peso inmenso, y le dieron a Landon un sentido de propósito que lo ha acompañado desde entonces. Al tomar esta misión en serio, Landon sintió una responsabilidad inquebrantable de compartir sus experiencias. Habló sobre Jesús, los ángeles y el más allá con una convicción que inspiró a quienes lo escucharon. Él y Julie decidieron hablar abiertamente sobre su experiencia y compartir su historia para ofrecer esperanza y fortaleza a otras personas que atraviesan el duelo y la pérdida. Julie llegó a ver su supervivencia como parte de un plan divino más amplio. Al reflexionar sobre su terrible experiencia, se convenció de que los ángeles los habían protegido durante el accidente y de que Dios tenía un propósito para sus vidas. En lugar de permitir que el dolor los consumiera, Julie y Landon decidieron utilizar su historia como un faro para los demás. Su objetivo era ayudar a las personas a aferrarse a su fe durante los momentos más oscuros, demostrando que el amor y la fe pueden triunfar sobre desafíos inimaginables. A pesar de las graves lesiones que sufrió Landon, 23 placas de metal en la cabeza, una nariz reconstruida y pérdida permanente de la visión en un ojo, hoy vive una vida en gran medida normal. Su supervivencia es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de los milagros de la fe. Su historia encarna el coraje, la fuerza y el poder transformador del amor. Julie cree que sus experiencias transmiten un mensaje importante para los cristianos de todo el mundo: vivir una vida santa, orar por los que están perdidos y compartir con valentía su fe con los demás. Al contar su historia, esperan recordar al mundo que, incluso ante una pérdida profunda, la fe puede iluminar el camino a seguir y dar sentido incluso a las mayores luchas. Sus vidas ahora están profundamente guiadas por las enseñanzas de la Biblia, que proporcionan no solo un marco moral sobre cómo vivir, sino también una misión profunda para difundir la palabra de Dios al mundo. A través de sus experiencias, han llegado a comprender la importancia de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo, especialmente con el conocimiento de su regreso. Su historia refleja un llamado a abrazar la urgencia de la fe y la acción, reforzando el mensaje del amor de Cristo y la necesidad de que todos respondan a su llamado antes de que se acabe el tiempo. Ahora, nos dirigimos al extraordinario viaje de otra persona que experimentó un encuentro que cambió su vida más allá de la muerte. Este hombre, musulmán, tuvo la inesperada oportunidad de una segunda oportunidad en la vida, una oportunidad que llegó después de un rescate divino que transformó su comprensión del tiempo y la fe. Después de su muerte, se encontró en una situación problemática, enfrentando las consecuencias de las decisiones que tomó en la vida. Sin embargo, en un momento de intervención divina, fue salvado por Jesús. Este encuentro lo dejó profundamente conmovido y lo cambió profundamente. Le impactó darse cuenta de que, con demasiada frecuencia, las personas dan por sentado el tiempo, pensando que siempre habrá más tiempo para perseguir sus sueños, alimentar su fe o enmendar sus errores. La creencia de que siempre habrá un mañana puede ser una ilusión peligrosa.
Este hombre llegó a comprender la dura verdad: el tiempo es fugaz y cada momento es un regalo precioso. Comenzó a ver cuán limitado es realmente nuestro tiempo y cuán esencial es aprovechar al máximo cada día. Esperar el momento adecuado puede ser un hábito peligroso, ya que no hay garantía de que haya otro día para comenzar un proyecto largamente esperado, reconciliarse con un ser querido o seguir el propósito que sentimos llamados a perseguir. Si alguien siente un fuerte impulso hacia una meta o llamado en particular, es porque tiene el potencial para lograrlo. No hay necesidad de demorar o esperar el momento perfecto, la vida es demasiado corta. De hecho, esperar no solo es arriesgado, es descuidar la urgencia que la vida exige. Cada momento es una oportunidad para avanzar, crecer espiritualmente y cumplir la misión que fuimos puestos en la tierra para llevar a cabo. El despertar de este hombre sirve como un poderoso recordatorio de que el tiempo es limitado y el momento de actuar es siempre ahora. Él compartió una experiencia profundamente personal que le cambió la vida, una que él creía que era mucho más real que cualquier sueño que hubiera tenido. Después de su muerte, se encontró en un lugar aterrador, convencido de que se enfrentaba al sufrimiento eterno. En su pánico, gritó cánticos religiosos, buscando consuelo y salvación en los rituales familiares de su fe. Pero a medida que se hundía más en la desesperación, ocurrió algo milagroso. Escuchó la voz de su ángel guardián, que lo instaba a pedir ayuda a Jesús. Lo que comenzó como un momento abrumador de miedo y desesperanza pronto se transformó en un momento de esperanza. Cuando se acercó a Jesús, sucedió algo extraordinario: de repente volvió a la vida. Su reavivamiento sorprendió a todos, especialmente a su esposa, que había estado a su lado durante toda su lucha. Este evento milagroso marcó el comienzo de un profundo cambio espiritual para él. Aunque inicialmente temió alterar las tradiciones de su familia y comunidad, ya no podía ignorar la atracción de la verdad que había encontrado. Con un corazón lleno de preguntas y un espíritu en busca de respuestas, se embarcó en un viaje de exploración espiritual. Comenzó a comparar textos religiosos, a investigar tanto el Corán como la Biblia, y a documentar sus ideas. Su búsqueda de la verdad fue guiada por la voz del ángel, que siguió reforzando el mensaje de salvación y redención que lo había salvado. Pero lo que sucedió después fue aún más inesperado. Meses después, su esposa también tuvo un encuentro espiritual. Aunque se mantuvo firme en su fe musulmana, experimentó un momento de miedo e incertidumbre, durante el cual se encontró con una figura misteriosa que la tranquilizó, prometiéndole que su esposo volvería a la fe. Esta experiencia fue validada aún más por un mensaje inesperado que apareció en una calcomanía para el parachoques, un mensaje que los llevó a un versículo bíblico específico, que parecía confirmar la revelación divina que ella había recibido. Para él, todo este viaje reafirmó su creencia en la bondad y el cuidado de Dios. Su propia historia, así como las poderosas experiencias compartidas por otros, le mostraron que estos encuentros no eran meros cuentos de maravillas o coincidencias. Llevaban un significado más profundo y significativo, un mensaje divino que llamaba a las personas a reflexionar, a despertar y a comprender la verdad de la salvación. A través de su propia experiencia milagrosa, llegó a ver que el amor y la guía de Dios están siempre presentes, esperando que abramos nuestros corazones y aceptemos su llamado. Las historias de quienes han experimentado el poder transformador de Dios ofrecen lecciones profundas que resuenan en cada uno de nosotros. Estas experiencias revelan una verdad fundamental sobre la vida: el tiempo es fugaz. A menudo, no es hasta que enfrentamos una crisis o una situación que amenaza la vida que realmente reconocemos la importancia de la espiritualidad. Esperamos, dudamos y demoramos nuestro crecimiento espiritual, pensando que siempre habrá más tiempo. Pero esta demora puede ser dañina, ya que pasa por alto la urgencia de vivir con un propósito y una conexión con nuestro Creador. Sin embargo, a pesar de nuestras dudas, la bondad y la gracia de Dios son ilimitadas. Él siempre está listo para intervenir, incluso en el último momento posible, ofreciendo una oportunidad de redención y devolviendo a las personas a una vida de paz eterna con Él. Esta verdad debería hacernos reflexionar seriamente sobre las decisiones que tomamos cada día y la forma en que vivimos nuestras vidas.
Si creemos que Jesús es el único camino a la vida eterna, ¿por qué dudamos? ¿Por qué nos dejamos frenar cuando su guía puede guiarnos en cada aspecto de nuestra vida? Muchas personas luchan con deseos personales y viejos hábitos, y vuelven a caer constantemente en conductas dañinas en lugar de abrazar las enseñanzas de Dios. Debemos preguntarnos, ¿estamos verdaderamente dedicando nuestras vidas a entender la palabra de Dios? ¿Estamos aceptando la libertad que Él ofrece a través de Jesucristo? Decir que amamos a Dios es una cosa, pero demostrar ese amor a través de nuestras acciones es otra. Si afirmamos amarlo incondicionalmente, ¿por qué nuestras acciones no reflejan esa afirmación? Nuestra devoción a Él debe ser evidente no solo en nuestras palabras, sino en cómo vivimos cada día. Al dedicarnos a servir a Dios diariamente, lo invitamos a nuestros momentos más privados, permitiéndole guiar cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué a veces nos abstenemos de darle todo lo que podemos? ¿Por qué dudamos en profundizar nuestra relación con Él, cuando hacerlo podría transformar nuestras vidas por completo? Cada día presenta una oportunidad para acercarnos a Dios, vivir plenamente en su amor y confiar en su plan. La pregunta es, ¿elegiremos abrazar esa oportunidad o continuaremos esperando? Nuestra relación con Dios es el fundamento de nuestras vidas. Es la conexión más importante que podemos tener, porque es en Él donde encontramos nuestro propósito, nuestra fuerza y nuestra paz. Dios es paciente, respetuoso y amoroso, nunca fuerza su entrada en nuestras vidas, sino que siempre está dispuesto a caminar con nosotros tanto en los momentos de alegría como en las pruebas más difíciles. Celebra nuestros éxitos, nos consuela en nuestras penas, nos da claridad cuando nos sentimos perdidos y sana hasta las heridas más profundas de nuestro corazón. Sin embargo, hay una realidad preocupante que muchos enfrentan, en medio de las distracciones de la vida, ya sean sustancias, contenido inapropiado en línea o incluso relaciones tóxicas, las personas a menudo recurren a los lugares equivocados en busca de consuelo. Estas cosas pueden brindar alivio o escape temporal, pero no pueden ofrecer la verdadera sanación que solo Dios puede brindar. Es fundamental comprender que afirmar que seguimos a Cristo mientras continuamos con conductas impías no está alineado con la fe que profesamos. El llamado a abrazar plenamente a Cristo es urgente porque la vida es corta. El momento de comprometernos verdaderamente con Él y vivir de acuerdo con sus enseñanzas es ahora, no mañana o un futuro lejano. Podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que tenemos mucho tiempo por delante, pero en realidad, cada momento es precioso. El futuro que imaginamos, un futuro en el que seamos espiritualmente maduros y estemos profundamente conectados con Dios, requiere acción hoy. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no hacer el esfuerzo de profundizar nuestro crecimiento espiritual ahora? Cada momento es una oportunidad para acercarnos más a Dios y reflejar su amor más plenamente en nuestra vida. Pensemos en la mujer bíblica que sufrió un flujo de sangre durante muchos años. Tenía una fe tan fuerte que creía que simplemente tocar el borde del manto de Jesús la sanaría. Su creencia inquebrantable y su determinación de encontrarse con Jesús son ejemplos del tipo de actitud que deberíamos tener todos los días. Estaba desesperada por el toque de Dios, sabiendo que su poder podía cambiar su vida. Nosotros también deberíamos acercarnos a Dios con ese mismo entusiasmo y hambre, reconociendo que su presencia está disponible para nosotros y que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, listo para transformar nuestros corazones. En cada momento, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de profundizar nuestra fe y de vivir de acuerdo con su voluntad. La pregunta es, ¿daremos esos pasos ahora o continuaremos esperando el momento perfecto que tal vez nunca llegue? Cada momento cuenta, y ahora es el momento de abrazar la plenitud de su amor y su gracia. Entonces, ¿por qué no vivimos con este nivel de fe y urgencia todos los días? ¿Por qué a menudo permitimos que las distracciones, las dudas y los temores nos impidan abrazar plenamente el llamado de Dios a vivir una vida de propósito y devoción? La respuesta podría estar en el hecho de que a veces no vemos la urgencia de nuestro viaje espiritual como si tuviéramos más tiempo del que realmente tenemos. Sin embargo, cada día ofrece una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad.
Es hora de sacudirnos la complacencia y comprometernos plenamente con la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Un sueño poderoso que tuvo una persona ofrece una nueva perspectiva de nuestra vida espiritual. En este sueño vívido, ocurrió un encuentro divino que dejó una impresión duradera. La persona vio a Jesús no una, sino 2 veces. La segunda vez fue tan sobrecogedora que se arrodilló asombrada y lloró, profundamente conmovida por su presencia. Esta experiencia fue transformadora, ofreciendo no solo una visión, sino un mensaje simple pero profundo sobre cómo vivir una vida plena, una vida basada en la fe, el amor y la obediencia a la palabra de Dios. Antes de compartir esta experiencia, la persona que soñó se tomó un momento para orar. Esta oración no fue solo una formalidad, sino un acto necesario para eliminar las distracciones e influencias negativas que podrían nublar su capacidad de escuchar y comprender el mensaje divino. En un mundo lleno de ruido y agitación, es importante crear un espacio para que Dios nos hable claramente, sin interferencias. 3 versículos bíblicos fueron clave para esta historia, fundamentando el sueño en la verdad divina y ofreciendo una hoja de ruta para vivir una vida centrada en Cristo. Estos versículos hablan del poder y la paz que vienen al seguir la palabra de Dios, y son centrales para el mensaje transmitido en el sueño. El primer versículo trae una poderosa invitación a todos los que están cansados y agobiados: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Esta invitación de Jesús enfatiza su naturaleza gentil y humilde, ofreciendo descanso para el alma cansada. En un mundo que a menudo se siente abrumado, este mensaje nos recuerda que el deseo de Dios es aliviar nuestras cargas y brindarnos una paz que trasciende todo entendimiento. Al acudir a Él, encontramos consuelo y fortaleza para el viaje que tenemos por delante. A medida que se desarrolla el sueño, ofrece una visión profunda de la naturaleza de nuestra relación con Dios, particularmente con respecto al amor y la ley. El sueño atrae la atención hacia los fariseos, quienes, a pesar de su fervor religioso, carecían de amor verdadero. Jesús dejó en claro que la verdadera obediencia a la ley de Dios no se trata de la adhesión legalista a las reglas, sino del amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Esta profunda verdad cambia el enfoque de una fe rígida y sujeta a la ley a una vida guiada por la ley del amor. No se trata de seguir reglas por deber, sino de vivir el amor de Dios en todo lo que hacemos. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón y amamos a los demás como a nosotros mismos, cumplimos naturalmente sus mandamientos. Esta libertad de leyes estrictas y rituales onerosos nos invita a una vida de gracia y compasión, donde el amor se convierte en la fuerza impulsora de nuestras acciones. Al final, este sueño y su mensaje nos llaman a reevaluar nuestro propio camino de fe. ¿Estamos viviendo de acuerdo con la ley del amor? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de humildad, bondad y servicio de Cristo? El sueño sirve como un poderoso recordatorio de que nuestra fe debe estar arraigada en el amor, tanto a Dios como a quienes nos rodean, transformando nuestros corazones y guiándonos hacia una vida de verdadera plenitud en Cristo. Pero la parte más sorprendente de esta experiencia provino del tercer pasaje de las Escrituras, que describe vívidamente el juicio final. Pintó un cuadro de separación: los que servían a Jesús y a los demás eran colocados en un lado, y los que no lo hacían, en el otro. Este pasaje bíblico enfatiza que la clave del juicio divino reside en nuestras acciones de compasión. Nos enseña que la forma en que tratamos a los más pequeños entre nosotros refleja cómo estamos realmente sirviendo a Cristo. Esta poderosa verdad subraya que nuestro amor por Dios se revela en la forma en que amamos y servimos a los demás, especialmente a los necesitados. En el sueño, la persona se encontraba en medio de un triatlón, decidida a ganar un gran premio en efectivo que ayudaría a sus amigos con las facturas médicas urgentes. A pesar de su fuerte determinación, rápidamente se sintió desanimada cuando otros la superaron. La carrera, que se suponía que sería una prueba de resistencia y determinación, se convirtió en el telón de fondo de una lección espiritual más profunda. En medio de la lucha, sucedió algo inesperado. Un hombre sin hogar, vestido con una gabardina hecha jirones, apareció al margen. Este encuentro, aunque aparentemente fuera de lugar en el contexto de la carrera, simbolizó una prueba inesperada de compasión.
La aparición del hombre sirvió como recordatorio de una profunda verdad bíblica, que nuestras acciones hacia los demás, especialmente hacia los necesitados, reflejan nuestro servicio a Cristo. No se trataba solo de terminar la carrera o asegurar el premio, se trataba de cómo respondemos a las personas que encontramos en el camino. En ese momento, a pesar de la apremiante necesidad del premio en efectivo, el concursante tomó una decisión que cambió su vida. Dejó de correr y eligió ayudar al hombre sin hogar. Aunque eso significaba quedarse atrás en la carrera, esta elección marcó un punto de inflexión en la comprensión del concursante de las verdaderas prioridades de la vida. Guiado por un fuerte sentido del bien y del mal, comprendió que la compasión por los demás, especialmente por los necesitados, era más importante que ganar la carrera. El resto de la carrera resultó ser un viaje desafiante. El concursante, sintiéndose físicamente agotado y mentalmente desanimado, se encontró cada vez más rezagado. La parte de natación del triatlón, en particular, se sintió como una lucha insuperable. Podían sentir el peso de su decisión y el sacrificio que implicaba, pero en su corazón, sabían que era lo correcto. Cuando finalmente cruzaron la línea de meta, la sensación de derrota del concursante era abrumadora. No solo habían perdido el premio por el que habían trabajado tan duro, sino que, para su consternación, descubrieron que también habían perdido su número de registro, un detalle crítico que invalidaría su carrera. En el sentido natural, todo parecía haber salido mal, pero en el sentido espiritual, habían ganado algo mucho más grande de lo que cualquier premio podría ofrecer, una comprensión más profunda de lo que significa servir verdaderamente a Cristo. Esta experiencia, tanto en la carrera como en la vida, se convirtió en un recordatorio de que, a veces, elegir la compasión por encima del éxito personal, el amor por encima de la ambición, conduce a las victorias más importantes de todas. En un mundo que constantemente nos empuja hacia el interés propio, este sueño sirvió como un poderoso llamado a realinear nuestras prioridades. Esto le recordó al soñador, y a todos nosotros, que, al final, lo que realmente importa a los ojos de Dios no es lo que logramos o acumulamos, sino cómo amamos y servimos a los demás. Pero esa no fue la peor parte de la experiencia. Cuando los participantes llegaron a la meta, exhaustos y desanimados, un oficial se les acercó con una noticia sorprendente. El oficial les informó que ya habían entregado su número de registro y, para su asombro, habían ganado la carrera. El participante, que todavía luchaba por asimilar todo, quedó en estado de shock. Entonces se reveló que el hombre sin hogar, al que habían parado a ayudar antes en la carrera, no era solo un extraño, era Jesús disfrazado. El hombre había tomado el número de registro del participante y había terminado la carrera por él. Esta revelación fue un momento poderoso que destrozó cualquier comprensión previa de éxito o logro. Sintiendo una mezcla de gratitud y curiosidad, el participante inmediatamente se dispuso a encontrar al hombre que lo había ayudado. Su búsqueda lo llevó a una humilde casa adosada ubicada en un vecindario tranquilo y modesto. En el interior, un pequeño grupo de personas se reunía de forma informal, charlando y disfrutando de unos bocadillos. Entre ellos se encontraba el mismo hombre que había ayudado al concursante, ahora vestido con ropa sencilla, y ya no se parecía a la figura sin hogar que habían visto durante la carrera. Mientras los participantes observaban la escena, poco a poco se dieron cuenta de que todo el esfuerzo, la determinación y la ambición que habían puesto en la carrera no importaban tanto como la lección que habían aprendido. La verdadera victoria no estaba en el premio ni en el tiempo de llegada, sino en el acto de bondad, humildad y compasión que había guiado sus acciones. La carrera había sido una lucha externa, pero el verdadero viaje había sido una transformación interna. La sala quedó en silencio mientras los participantes se dirigían hacia Jesús, comprendiendo ahora que el verdadero triunfo no estaba en el logro personal, sino en servir a los demás y reflejar el amor de Cristo. Se pararon ante él, profundamente conmovidos, dándose cuenta de que sus luchas, dudas y esfuerzos anteriores se veían eclipsados por la verdad mayor, la victoria de la acción compasiva y la humildad. Este encuentro reforzó una lección eterna: los actos de amor y servicio que mostramos a los demás, sin importar cuán pequeños sean,
son los verdaderos indicadores del éxito a los ojos de Dios. El premio que buscamos en esta vida no siempre es el que esperamos y, a veces, se encuentra en los actos más sencillos de bondad, como sucedió en la carrera, donde el verdadero ganador no fue el que cruzó la línea de meta primero, sino el que demostró amor y humildad a lo largo del camino. Pero esta no fue la sorpresa final del sueño. Llevaba consigo un mensaje profundo que cambió la vida. Las mayores victorias en la vida no son las del éxito o los logros personales, sino las que provienen del espíritu y de alinearnos con el amor y el propósito divinos. El viaje del concursante destacó cómo la intervención divina puede manifestarse de las formas más inesperadas y sencillas. Sirve como recordatorio de que la gracia se puede encontrar en los actos cotidianos de bondad y compasión, y nos insta a permanecer abiertos a las formas en que Dios obra a través de nuestra vida diaria. Esta historia ilustra que cuando elegimos la compasión y el servicio por sobre el interés propio, nos alineamos con los propósitos divinos. No se trata de ganar carreras o acumular elogios, se trata de la satisfacción que proviene de reflejar el amor y la misericordia de Dios. La verdadera fe se manifiesta en la manera en que tratamos a los demás, en cómo encarnamos la ley del amor en nuestras acciones y, al hacerlo, tocamos el corazón de las enseñanzas de Dios. Es una lección de humildad que nos recuerda que el verdadero éxito no radica en la ganancia personal, sino en servir a los demás con un corazón lleno de amor. Al final, la historia refuerza una verdad poderosa: todo tipo de acto tiene el potencial de cambiar vidas. Nos insta a ver la presencia divina en cada interacción que tengamos y a aprovechar cada oportunidad para servir y amar a los demás. Al hacerlo, vivimos nuestra fe y nuestro propósito de la manera más auténtica posible. ¿Qué piensas sobre la intervención divina en nuestra vida diaria? ¿Crees que Dios trabaja a través de nosotros en pequeños momentos, guiándonos hacia el amor y la compasión? Comparte tus pensamientos con nosotros y, si este mensaje te resuena, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para recibir más información.